tomografías computadas y que aquellos que habíamos estado haciendo neumoencefalografías y angiografías con nuestras propias manos, haber podido ver el cerebro por adentro con el tomógrafo que trajo Flenny en los años 70 fue una cosa fantástica. Así que es un placer estar de vuelta aquí. Este es el primer y único slide que va a ser en castellano, lamentablemente. Y vamos a hablar de los factores pronósticos del síndrome vestibular agudo, porque como dijo el doctor Lafue recién, es muy común que el paciente tenga un episodio de vértigo y que todos le dicen, no se preocupe, en un par de semanas va a estar fenómeno, no va a haber ningún problema. Y el paciente pasan 2 semanas, 2 meses, 2 años y los síntomas continúan, la incapacidad de relacionarse bien socialmente, la incapacidad de ir a trabajar 100% reciente, y mientras más se resiente, más se complica la psicología y la sintomatología del paciente. Entonces vamos a tratar de explicar algunos elementos que permiten hacer este pronóstico. Con lo cual, digamos, les advierto que la charla mía va a ser más bien, como se dice en inglés, data driven, o sea, llevada más bien por datos de investigación más que por consejo clínico. Yo sé que algunos se van a aburrir con esto, pero algunos otros se van a beneficiar de ver datos concretos. Me gusta empezar estas charlas con este proceso mágico de compensación vestibular central, mostrando un registro ocular de un paciente que tuvo un daño total de su laberinto derecho, quirúrgico, y que tiene este gran nistagmo en la oscuridad, lesión sobre el lado derecho, el nistagmo bate hacia la izquierda, que está suprimido por la fijación visual. En la oscuridad es visible, durante la fijación es casi inexistente. Quiere decir que un primer proceso de compensación de una lesión vestibular es visual. El segundo proceso ya es mucho menos visual. Esto fue 7 días después de la labirintectomía. 28 días después de la labirintectomía se dan cuenta que entre el nistagmo presente en la fijación ocular y en la oscuridad no hay mucha diferencia, pero lo que ha sido realmente mágico, que este nistagmo enorme que había en los primeros días ha sido suprimido. O sea que hay una primer fase de compensación vestibular que es visual, y una segunda fase que no es visual, sino que es verdaderamente regida por factores internos, en los cuales el tronco cerebral, el cerebelo, pero también la corteza cerebral juegan un papel muy importante. Por suerte, el doctor Lafue presentó un esquema como este, en el cual las 3 presentaciones típicas de un síndrome vestibular son el paciente con un episodio único y catastrófico, el ejemplo típico es la neuritis vestibular, o el paciente con episodios de vértigo. Los más comunes son el vértigo posicional benigno, la migraña vestibular, y después todo lo demás son mucho más raros, inclusive la enfermedad de Meniere, que es rara comparado con BPPV o con migraña vestibular. Lo que importa de todo esto, que estos pacientes se pueden resolver bien, pero es muy común que de alguna manera sus síntomas nunca se resuelvan en todos y caen en este mare magnum del mareo crónico, que es lo que nos ocupa hoy y que es de tan complejo tratamiento. De paso les digo que cuando el paciente que se presenta con enfermedad de mareo crónico, pero sin previo vértigo u oscilopsia, es muy probable que tenga un mareo de tipo psicogénico o una enfermedad de locomotora, de trastorno de la marcha. Ahora, lo que se interpone, como decíamos antes, entre el episodio vestibular agudo, el episodio vértigo y la deficiencia y mareo crónico es el proceso de compensación vestibular central. Ese es un proceso muy complejo, donde prácticamente participa todo el sistema nervioso central, y como es complejo, entonces es muy posible que esté vinculado a fallas, o sea, que no sea perfecto.
Una de esas fallas es que el trastorno vestibular sea fluctuante, o sea, es mucho más fácil compensar una pérdida total de la función vestibular que un paciente que sus síntomas van para arriba y para abajo todo el tiempo, o sea, como en el caso de la enfermedad de Meniere o de la migraña vestibular. Es más difícil de compensar también, sí, además de tener un problema vestibular periférico, hay otros problemas que interfieren con la compensación. Típico del que se produce por daño central, son enfermedades del cerebelo, pero la que realmente es común es la enfermedad de sustancia blanca, la microangiopatía cerebrovascular, que retrasa el proceso de compensación. ¿Mm? Y este es uno de los breves videos. Hola, hola, estoy escuchando varios conversar al mismo tiempo. Por favor, apaguen sus micrófonos. Gracias. Las otras situaciones son enfermedades periféricas, del nervio periférico, de la columna cervical, o problemas visuales, porque digamos, un paciente que tiene un problema vestibular y su sistema visual es deficitario, ya sea periféricamente, por ejemplo, con una catarata, va a tener muchos problemas de compensación. Otro factor que muchas veces es iatrogénico es la falta de movilidad. El paciente que frente a una enfermedad vestibular aguda, una neuritis vestibular, los médicos le dicen, no, no, ustedes quédese tranquilo en cama hasta que los síntomas desaparezcan. Bueno, eso es lo peor que le podemos decir al paciente. Lo que hay que decirle, ni bien pueda, salga de la cama y empiece a movilizarse para producir su compensación vestibular central. Por supuesto, las drogas usadas excesivamente, muchos pacientes, cuando uno los ve meses después, siguen tomando su Dramamine o su sinaricina o su stemetil o lo que sea, esas drogas que deben usarse solamente un par de días en el síndrome vestibular agudo y después deben interrumpirse, porque se sospecha que retrasan el proceso de compensación vestibular. Factores psicosociales, el paciente que le conviene decir que está mareado porque tiene una mejor situación laboral así, o porque tiene un manejo de la familia mejor, si se queda en casa con su mareo, etcétera, etcétera. Y otro es esto que llamamos la dependencia visual, en el cual nos vamos a entretener bastante hoy con esto, porque hemos hecho mucha investigación en este aspecto. ¿Qué quiere decir esto, la dependencia visual? Quiere decir que si bien todos usamos nuestro sistema visual para orientarnos, para equilibrarnos, etc., hay gente que lo usa mucho más que otros. Entonces, esa gente que ustedes conocen, no, yo en la oscuridad no puedo ni llegar al baño en mi casa, o cuando salgo del cine enseguida tengo que mirar dónde estoy, porque si no, no tengo la menor idea para qué lado salir, dónde dejé el auto, etcétera, etcétera. Todos estos factores de dependencia visual interfieren también, como lo vamos a ver, con la compensación vestibular y con la resolución de los síntomas vestibulares. Precisamente esos pacientes que no se reponen después de un episodio agudo o episódico y que continúan con síntomas crónicos, experimentan muchas veces esto que se llama vértigo visual. ¿Qué quiere decir esto de vértigo visual? No es que el vértigo se origina en el sistema visual, es un aumento en los síntomas vestibulares provocados por estímulos visuales. O sea, no es debido a una falla visual, es debido a que esos pacientes necesitan mucho input visual para poder desarrollarse desde el punto de vista de orientación espacial y control del equilibrio. Y hay ciertos estímulos que son, digamos, por decir así, agresivos, como, digamos, verjas así repetitivas, supermercados, que es muy común, o patrones visuales muy oscilantes y movedizos, que producen síntomas en muchas personas normales, pero más en un paciente que tiene una pérdida interna de la referencia vestibular. O sea, estos son en los primeros estudios lo que los pacientes decían: supermercados, verjas repetitivas como estos, camisas con patterns que son rayados, las luces de los bailes, de los discos,
ciertas películas, tráfico, conducir, etcétera, etcétera. Este problema ha recibido, esto del vértigo visual ha tenido muchos nombres, pero básicamente es el problema del paciente con mareo cuyos síntomas están aumentados por ciertos impulsos visuales. Estos son algunos de los nombres. El nombre más común, digamos, o que tendríamos que usar es el de Visual Induced Dizziness, mareos debido a la cosa visual. El que usaba yo era vértigo visual. ¿Cómo se explica el vértigo visual en un paciente vestibular? En un sentido muy general. O sea, estos son los síntomas que se producen cuando hay una lesión vestibular periférica. Todos los hemos visto en otorrino, en neurología, en medicina general. El paciente que tiene una neuritis vestibular aguda tiene, digamos, por 3 o 4 días vértigo intenso, náusea y vómitos. Si todo anda bien, después de esos 3 días de vértigo y vómitos, se mantiene por otras 3 semanas con mareos intensos. Muy bien. Y si las cosas siguen bien, tal vez por otros 3 meses tiene lo que se llama intolerancia al movimiento. Intolerancia al movimiento de su cabeza, pero también intolerancia al movimiento visual alrededor del paciente. ¿Y esto cómo se explica? Y se explica porque en realidad las mismas neuronas en el tronco cerebral, en los núcleos vestibulares, que reciben impulso vestibular que transmite el movimiento de la cabeza, también reciben los impulsos visuales que también describen cómo se mueve la cabeza en el medio ambiente visual, pero a través del sistema, digamos, visual. O sea que el paciente que tiene esta intolerancia al movimiento de la cabeza y intolerancia al movimiento visual, cuando eso no se va y se exacerba y continúa, es lo que llamamos vértigo visual. O sea, no es una enfermedad en sí misma, es un síndrome que se desarrolla en pacientes, en algunos pacientes con síndrome vestibular postagudo. Voy a hacer una pequeña recorrida de algunos experimentos y cosas para dar un poco de background científico a esto. La cuestión del equilibrio, balance, equilibrio es balance en inglés, y visión es una cosa compleja porque normalmente en experimentos fisiológicos el control visual del equilibrio está muy influido por factores que parecen un poco blanditos, factores que no parecen demasiados científicos. Por ejemplo, la situación cognitiva del paciente, si está esperando un estímulo visual o no, por la geometría visual, o sea, el movimiento relativo entre objetos, y por el estado propioceptivo, ya sea propioceptivo ocular, cervical, periférico, etc., y por, digamos, muchas estructuras del sistema nervioso central. ¿Acaso en alguno de los ejemplos que a lo largo de no de los años, a lo largo de las décadas he hecho con este tipo de experimentos? Por ejemplo, experimentos típicos, ustedes miden la postura de un sujeto así parado, miden cómo se mueve la cabeza, miden cómo se mueven las fuerzas en los pies y producen un estímulo visual, que es así, un estímulo hacia la derecha, por ejemplo, y produce una reacción postural hacia la derecha, como ustedes ven aquí. Sin embargo, el mismo experimento, pero en el cual la fijación no es directamente en la pantalla, en el background, sino en una ventana artificialmente creada, aquí el mismo estímulo hacia la derecha produce una reacción postural hacia la izquierda. Eso se entiende porque realmente cuando uno se mueve en el medio ambiente y de acuerdo a si fija en la distancia o si fija hacia adentro, el movimiento relativo entre los objetos se invierte. Después, si quieren, podemos discutir eso. Y también, por ejemplo, la cosa cognitiva en experimentos como estos. Si un sujeto mira una pantalla que les manda estímulos visuales, por ejemplo, a la derecha y a la izquierda, se producen estas respuestas posturales como les mostré en el diapositivo anterior. Si ahora es el sujeto mismo, el que él mismo activamente controla
la entrega del estímulo visual, la respuesta visopostural desaparece o se vuelve caótica. O sea que depende de su estado cognitivo, digamos, si espera un estímulo o no. O sea que el control, podría dar, sin mentirles, 10 o 12 ejemplos de estos, pero les voy a dar solamente 2. El control del equilibrio está muy influido por el estado cognitivo, la geometría visual, la propiocepción, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay múltiples variedades. Este no es un reflejo de 2 sinapsis entre el oído interno y una neurona oculomotora. Estos son múltiples sinapsis, o sea, hay mucho procesamiento central. En consecuencia, no nos debiéramos sorprender que el impulso visual tiene un efecto muy variable sobre los pacientes vestibulares. Algunos pacientes desarrollan efectos visuo-vestibulares muy intensos y otros no. Depende de múltiples factores. Ya veremos luego cuáles son. Por ejemplo, este es en un paper de hace exactamente 20 años en Brain con vértigo visual, en el que medíamos cuán inestables los sujetos son cuando cierran los ojos. Esto es eyes closed, eyes open. Este es el test de Romberg, digamos, el test de Romberg, cerrar los ojos y ver cuánto aumenta la inestabilidad. Y como ustedes pueden ver, estos son los controles normales. Cuando uno cierra los ojos, se mueve un poco más, tiene un poco más de inestabilidad. Y estos son los pacientes con vértigo visual. Y estos que están acá son unos controles que yo sé que son estos LDS, que quiere decir Labyrinthine Defective Subjects. Son pacientes sin función vestibular, del tipo que después Galtieri les va a contar. O sea que estos sujetos teóricamente dependen de la visión, pero no obstante, si bien ellos se mueven mucho cuando cierran los ojos, fíjese en lo que pasa cuando estos sujetos miran un estímulo visual desestabilizador como un disco que rota así. Son los pacientes con vértigo visual los que reaccionan de manera desmedida, los que realmente se vuelven muy inestables cuando están mirando a un estímulo visual intenso. En cambio, aún los pacientes sin función vestibular pueden soportar ese estímulo mejor que esos pacientes con vértigo visual, que muchas veces tienen función vestibular completamente normal. Este slide, ¿qué quiere decir? Esta diapositiva quiere decir que en general tenemos que escuchar a los pacientes. Que si los pacientes nos dicen que el estímulo visual para ellos es muy intenso y que se sienten desorientados, inestables, probablemente estén diciendo la verdad. Este slide simplemente muestra eso, que esta situación de referir un vértigo visual no es solamente imaginaria, sino que produce una reacción postural significativa. Otro factor que influye en la recuperación vestibular. Les pregunto a la audiencia, bueno, ¿qué es lo que está mal con este sujeto, con esta persona, con Kate Moss? Y bueno, si consiguen concentrarse en los detalles, algunos van a decir que es muy flaca, otros van a decir que tiene un grado de desalineo ocular, un grado de estrabismo latente, lo que se llama una heteroforia, que en ciertas circunstancias se desequilibra. Estos desequilibrios oculomotores que tiene todo el mundo, algunos lo tienen mucho más, por supuesto, también influyen. Nosotros hicimos hace un tiempito un trabajo en el cual agarramos a los oculistas que se fijaran bien y que testearan visión binocular en los pacientes, y estos antes de la rehabilitación, esto después de la rehabilitación, y esto es qué grado de vértigo visual tenían. Los pacientes estos que tienen visión binocular defectuosa mejoraban mucho menos que los pacientes estos de los en negro aquí, que tenían visión binocular normal. O sea que la presencia de problemas binoculares subclínicos o infraclínicos tienen un efecto en la perpetuación de estos síntomas y en la respuesta al tratamiento. Ok, hasta ahora hemos visto pacientes que tienen vértigo visual de una manera u otra. Y lo que queríamos ver es qué pasa si uno agarra pacientes con neuritis vestibular, pero no seleccionados. ¿Qué pasa si agarramos a todos los pacientes neuritis vestibular que encontramos y nos fijamos qué pasa desde el punto de vista del vértigo visual? Y para eso desarrollamos esta técnica de medir el grado de dependencia visual, en el cual
la tarea del paciente es poner esta rayita, esta varilla vertical con respecto a la fuerza de gravedad. O sea, le dicen que lo pongan realmente vertical. Y miden eso se llama la subjective vertical, y después cuando el background, o sea, lo que está atrás, se mueve y rota, y eso normalmente inclina la raya bastante. Ahora, mucho más lo inclina si uno tiene una función vestibular. Esto lo pueden, entonces uno puede medir el grado de visual dependence, y ustedes si quieren pueden bajar esto en la webpage nuestra de Imperial College. Si tienen problemas me dicen y yo se los arreglo, y lo pueden usar con sus pacientes, porque esto lo llevamos en una laptop, así lo llevamos a la guardia, aun cuando Diego estaba haciendo su doctorado, íbamos a la guardia con esto y medíamos el grado de dependencia visual en los pacientes con vértigo agudo. Lo que vimos es que aún en pacientes que no están seleccionados, los pacientes que le va peor, estos en rojo, son los pacientes que no se recuperan, son los que tienen mucho más inclinación de la varilla en la dependencia visual cuando los medimos. En condiciones estáticas no había mucha diferencia entre los pacientes que les iba bien y los pacientes que les iba mal. Pero cuando poníamos la rotación visual del background, veíamos una gran diferencia en los pacientes que tenían una outcome peor. Eso lo documentamos después con 40 pacientes que seguimos por un par de años, de manera de lo superagudo hasta que se recuperaran completamente. Medimos toda clase de cosas en estos pacientes, el grado de paresia canalicular con la prueba calórica, hacíamos psicofísica vestibular, midiendo una especie de los umbrales vestibulares, que es una especie de audiometría del sistema vestibular que hacemos. Medíamos los síntomas con el BSS, el DHI, que es el que mide la discapacidad producida por el mareo. Medíamos varios factores psicológicos, inclusive este Body Sensation Questionnaire, que mide básicamente cuán psicosomático es una persona. Todos podemos tener una palpitación, una extrasístole, un dolor de estómago, pero estos pacientes se preocupan, van al médico, etcétera, etcétera. Y medimos, por supuesto, la dependencia visual con este test de rod and disc, o de la varilla y el disco rotatorio. Y lo que vimos es que si agrupamos todos estos factores, haciendo esta cosa que se llama factor analysis, o análisis factorial de las variables estadísticas. O sea, cuando ustedes hacen un estudio y tienen 5, 6 o 10 variables, muchas de esas variables pueden estar juntas, pueden representar la misma función subyacente. Entonces, cuando uno hace este factor, análisis factorial, agrupa y simplifica el problema. Entonces, cuando hicimos eso, vimos que de todas las variables se reducían a 2 componentes. El primer componente explicaba casi 2/3 de la variabilidad. O sea, la mayor parte de los datos se explicaban por este factor número 1, este componente número 1. ¿Qué agrupaba este componente? Por empezar, agrupaba lo que nos importaba, que era este DHI, que es el índice de discapacidad debida a los mareos. Eso es lo que nos importaba, saber cuán bien les había ido a los pacientes o cuántos síntomas crónicos tenían. Y también agrupaba todos estos factores. Ese de la dependencia visual que medíamos con la varilla y el disco rotatorio, el grado de ansiedad y depresión, la tendencia psicosomática a somatizar de esos pacientes, y esto que se llama la autonomic arousal, que es también esos pacientes pendientes de las palpitaciones, de la transpiración, de la ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que todo ese tipo de cosas se agrupan y de alguna manera predicen cuán sintomático un paciente va a permanecer a lo largo del tiempo. El segundo componente era mucho más pequeño, tenía solamente 12% de la variabilidad y incluía esta audiometría vestibular que hacemos, o sea, los umbrales vestibulares y la respuesta calórica. Pero fíjense que no incluía
esto, que es lo único que nos interesa. ¿Cuántos síntomas, cuán sintomático era el paciente, ya sea en la etapa aguda o en la etapa crónica? O sea que si bien la prueba calórica tiene que ver con esto, no tiene que ver con la recuperación funcional sintomática de los pacientes. Ah, pero ustedes no hicieron el VHIT. El que no hace el VHIT está muerto, porque ese es el único test que realmente ha recibido tanta publicidad y es barato y es bueno, pero que no se puede hacer ningún research que no se haga el VHIT. Pero sí, por supuesto que hicimos el VHIT, lo hicimos separadamente y lo publicamos separadamente. Y si uno mide otra vez el grado de discapacidad funcional de los pacientes, de otras maneras, digamos, cuán sintomático es el paciente, y midimos con el VHIT tridimensional, ya sea la ganancia o la asimetría, no había ninguna correlación. O sea que desde este punto de vista, la prueba calórica o el VHIT son igualmente inservibles, inútiles desde el punto de vista de pronosticar. Son muy útiles para diagnosticar, no son tan útiles para pronosticar cómo el paciente va a resultar a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que predice? ¿Qué es lo que nos permite predecir cuán bien o mal un paciente va a andar después de un episodio agudo? Bueno, no es cuán severo es el problema vestibular inicial. Eso es lo que no es. Lo que sí predice el pronóstico a largo plazo es una combinación de dependencia visual, que se puede medir con psicofísica, y las características psicológicas de los pacientes, esa tendencia a somatizar, la ansiedad, etcétera, ese tipo de cosas. Uno se pregunta si esto, la dependencia visual y las características psicológicas, son la misma cosa, es el otro lado de la misma moneda. La verdad que no lo sé, pero lo que sí sé es que este es un área súper interesante para estudiar la integración psicosomática en los pacientes, porque esto de la dependencia visual, esto depende de la fuerza de gravedad y la moción visual, las células de la retina, etcétera, etcétera. En cambio, 5 minutos, Doc. ¿Cuánto? 5, 4. Gracias. Entonces, esto de la cosa psicológica, precisamente es interesante desde el punto de vista de la integración de la cosa psicológica y la cosa somática. Precisamente esa integración psicosomática es lo que realmente de alguna manera llevó, entre otras cosas, a la descripción de este síndrome de la triple PD, de la Persistent Post-Perceptual Dizziness, en el cual después de muchos años de trabajo por esta persona, Jeff Stapp, que consiguió realmente traer a todos estos brutos juntos para que podamos producir un nombre que, si bien no es muy atractivo, por lo menos permite unificar las ideas. Y eso llevó, entre otras cosas, Diego les va a explicar esto en más detalle, que estos criterios de diagnóstico están basados por muchos años de investigación en condiciones que tenían algo en común, como el vértigo postural fóbico, el Space Motion Discomfort, el vértigo visual, la Chronic Subjective Dizziness, etc. Todos estos síntomas tienen algo en común. Y lo que sabemos es que este PPPD o triple PD se lo clasifica como una disfunción vestibular funcional, o sea, no orgánica. Los test vestibulares en sí mismos pueden ser normales. Y tampoco es una enfermedad psiquiátrica. Estos no son psicóticos, ni esquizofrénicos, ni nada que se les parezca. Entonces, este sí viene a ser el típico curso de si uno tiene, estos son los síntomas, una neuritis vestibular, esto es lo que le pasa a la mayoría de la gente. ¿No es cierto? Los síntomas hacen un pico y bajan, pero los que desarrollan PPPD empiezan a andar así con síntomas oscilantes. Lo mismo si tienen vértigo posicional o si tienen migraña vestibular, que después empiezan a tener síntomas continuos. Esto quiere decir que hay un grado de superposición, entre el vértigo visual y el triple PD. O sea, yo he visto muchos pacientes con vértigo visual que no tienen PPPD y he visto muchos pacientes con PPPD que no tienen vértigo visual. Pero es cierto, hay muchos que tienen esto en común. O sea, el vértigo visual es un síndrome
que puede incorporarse en el síndrome de PPPD. Lo que no sabemos es si la superposición es así, así o así. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la parte del vértigo visual se puede tratar bastante eficazmente con la rehabilitación de estimulación visual, ya sea con factores de rotación real como este o virtual como este, produciendo estimulación visual de tipo optokinético, básicamente. Y en este trial que hicimos hace muchos años con Marusa Pavlou para su doctorado, estos son los pacientes cuando empiezan, los pacientes con un grupo control que tienen terapia vestibular customized, o sea, adecuada a sus necesidades, y los otros que tenían sobre todo estimulación optokinética. Y como ustedes pueden ver, acá lo que estamos midiendo es la parte de presión con esta escala que se llama el HAT, ¿no es cierto? O sea que no solo mejoran los síntomas vestibulares, pero también mejoran los síntomas psicológicos. Entonces, ese fue mi último slide de ciencia. Conclusiones: la interacción viso-vestibular y factores pronósticos en el síndrome vestibular agudo. El control visual de equilibrio y la orientación espacial está modulado por múltiples interacciones centrales, por ejemplo, cognitivas y propioceptivas. Por lo tanto, hay una amplia gama de respuestas visoequilibratorias. Hay personas que son dependientes visuales y otras que no. Las que tienen dependencia visual probablemente desarrollen vértigo visual y tengan problemas a largo plazo. Uno de los problemas del paciente vestibular crónico es precisamente el vértigo visual, que se llama visual vertigo, visual induced dizziness, visual vestibular misma, tiene muchos nombres, que se debe probablemente sobre todo a una excesiva dependencia visual. El análisis estadístico factorial muestra un agrupamiento de factores visuales y psicológicos que están asociados con mal pronóstico en la función vestibular. O sea que si ustedes tienen un paciente agudo y el paciente agudo ya está muy ansioso, está sudoroso, está preocupado y está desorientado, tiene que cerrar los ojos porque tiene mucha desorientación visual, etc., ese paciente va a necesitar la rehabilitación vestibular más que el paciente que dice, uy, y la semana que viene tenía que remar en una regata y tengo que estar bien porque yo voy a correr sí o sí, ¿eh? Ese paciente va a andar bien, el otro no va a andar bien. Lo bueno de todo esto es que la terapia viso-vestibular u optokinética mejora ambos aspectos. Esto no lo presento como una forma de psicoterapia ni nada que se le parezca, pero mejora también la parte psicológica de los pacientes. Esto no les mostré que hay neurofisiología y resonancia magnética funcional mostrando cambios en estos tipos de pacientes. Esto no lo hemos mostrado. El pronóstico clínico en el vértigo agudo depende más de factores centrales, visuales y psicológicos, más que de la severidad de la lesión periférica vestibular. Un paciente puede tener una paresia canalicular del 90% y recuperarse bien. Un paciente puede tener una paresia canalicular de 20% y no recuperarse y tener síntomas el resto de su vida. O sea que las pruebas vestibulares, viejas y nuevas, son fantásticas para diagnosticar, pero no son fantásticas para pronosticar. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo. A ver si hay algunas preguntas, si quiere hacer alguien alguna pregunta de la gente por el chat, las pueden hacer. Adolfo, muchas gracias. Yo tengo una pregunta para hacerte. Bueno. Viene por el lado de cuando vos tenés un paciente que está en el periodo agudo, teniendo en cuenta, digamos, estos factores pronósticos que también nos acabas de demostrar, y lo ves muy ansioso, aparte de la terapia de rehabilitación vestibular, ¿considerás hacerle algún otro tipo de tratamiento más de tipo para la ansiedad, o el que lo está acompañando, o eso, más que nada en la práctica, digo? En la cosa aguda habría varias consideraciones. La primera es, digamos, si indicar esteroides o no, corticosteroides o no.
Yo no los doy porque revisé los datos de casi todos los estudios y a largo plazo los corticoides no cambian el pronóstico a largo plazo. Ahora, hay algunos datos que muestran que la recuperación inicial es un poco más rápida, digamos. A lo mejor pasaría lo que le pasó a Donald Trump, que salió del coronavirus más rápido porque le dieron toda clase de cosas. O sea que una cosa de ese tipo podría llegar a pasar, pero yo no los uso por las complicaciones, digamos, de los corticoides, etcétera, etcétera. Tampoco sé si es psicológico, porque los corticoides tienen una reacción euforizante y todo te parece bien, entonces no sé si es realmente funcional o es, por decir así, un tratamiento antidepresivo que uno hace con los corticoides. No lo sé y no importa. Si lo quieren dar, los dan, y si no, no. Los datos científicos muestran que a largo plazo los corticoides no proveen ningún beneficio a largo plazo para la recuperación del paciente. Nadie ha hecho, que yo sepa, Florencia, alguna cosa de tipo psicoterapéutica aguda, pero creo que todos los que vemos pacientes agudos hacemos una forma de psicoterapia que es simplemente explicarle, mire, esto es terrible, usted se siente muy mal, se siente como que se va a morir, y yo tengo muchos pacientes que pensaban que se morían cuando tenían el primer ataque de vértigo posicional, etcétera, etcétera. Simplemente decirle que realmente la investigación muestra que si se tranquilizan y si se reagrupan y si tienen fe que se van a recuperar y tienen la fuerza de voluntad como para hacer su rehabilitación. O sea, eso tiene un aspecto físico, pero tiene un aspecto psicológico, ¿no es cierto? El problema es que muchas veces van a una guardia del hospital, entonces piensan, por ahí tuvo un accidente cerebrovascular, le hacen toda clase de estudios y el paciente, digamos, termina más ansioso de lo que entró. Y después, una vez que se dan cuenta que no tiene un accidente cerebrovascular, nadie le presta atención y entonces el paciente se siente igual de mal que antes, o peor, pero nadie se encargó de explicarle cómo son las cosas. O sea que esa forma de psicoterapia de sentido común, sí, hay que hacerla, y a nosotros nos pasó en nuestra investigación, que cuando descubrimos que a los pacientes los teníamos que ver agudamente para seguirlos, y precisamente venían cada 2 meses al servicio, los estudiamos de acá para allá, esos pacientes les fue mejor que a lo que se encuentra en la literatura, porque esos pacientes, de alguna manera, el hecho de saber que están en un centro especializado, que uno, digamos, se encarga de ellos y que les interesa lo que les pasa y tenemos experiencia, etcétera, esos pacientes andan mejor. Eso también es una forma de psicoterapia, me da la impresión. Y lo más importante es, por supuesto, es que empiecen a movilizarse con fisioterapeuta, o sea, con kinesiólogo o sin kinesióloga, pero que empiecen lo antes posible a rehabilitarse, autorrehabilitarse o rehabilitarse profesionalmente, pero que lo tienen que hacer. Creo que hay datos sobre intervenciones psicológicas agudas. No sé si vos tenés información, Florencia, sobre eso. No, no información, sino que sí uno ve en la práctica, digamos, clínica, que los pacientes que, como vos bien dijiste, están muy ansiosos, etcétera, les cuesta mucho, y yo también hago un tema así, y a veces nosotros tenemos un servicio multidisciplinario, y si los veo muy, muy ansiosos, los mando a que vean al terapeuta, porque a veces eso también los ayuda. No siempre, a veces no necesitan medicación, pero sí quizá algún tipo de psicoterapia o algo para bajar un poco la ansiedad. No tengo datos científicos, sino que es algo que a veces utilizamos, digamos, en la práctica, y quería preguntarte a ver si ustedes también lo estaban utilizando de alguna manera. No, hacemos simplemente esa psicoterapia, digamos, de Sí. buen cubero, digamos, pero no hacemos formal. Bien, ¿querés que te traduzca algunas de las preguntas que hay acá en el chat? No hace falta que las traduzca, las podés decir en castellano, ¿eh? No, te las paso. José Suárez pregunta, a pesar de que el VEGIT no ayuda al pronóstico, en la práctica, ¿les sirve el protocolo SHIMP para definir alguna conducta? A mí no, pero porque ¿en qué sentido me podría ayudar? Hay gente que ha dicho que, por ejemplo, la cuestión de las sacadas oculares que tiene cierto valor pronóstico, etcétera. A mí me parece que el problema es que, digamos, el VIGIT es una prueba, digamos, que es muy específica para el diagnóstico vestibular,
¿Por qué? Porque es de alta aceleración cefálica, ¿no? El secreto es hacerlo rápido. Esos movimientos cefálicos tan rápidos son importantes desde el punto de vista de cómo el sistema vestibular está diseñado. Es un acelerómetro el sistema vestibular. Pero no del punto... Los pacientes no se quejan de que, digamos, es que ellos se quejan de cuando están manejando. Cuando un auto da vuelta así, cuando vas por la calle, así, a esta velocidad, el BIFIT es así. O sea, es un grado de aceleración angular que es un orden de magnitud más grande que el que se experimenta en las cosas de los pacientes. Cuando el paciente va a un supermercado y mira acá, mira allá arriba, la cabeza se mueve lentamente, es otro rango de aceleraciones totalmente diferentes. No, yo creo que esa es la razón, pero en el fondo tampoco lo produce pronóstico la cuestión, la prueba calórica. O sea que una cosa es cuán severo es el daño periférico. Otra cosa muy distinta es cuán factible es que el cerebro de ese paciente sea capaz de reorganizar la función de orientación espacial y equilibratoria. Son dos cosas distintas. Perfecto. Responde perfecto. Después hay otra pregunta que hace Carolina Rey, que es un poco puntual hacia un paciente que ya tiene. Te la paso, va a ser difícil la opinión, pero dice, tiene un paciente que sufrió un ACV isquémico hace un año, desde entonces está con mareos crónicos. Se descartó alteraciones vestibulares, tiene una 80% de obstrucción en la carótida interna. La pregunta que te hace es, ¿qué sistema puede estar implicado en sus mareos? Ok, está bien, es una pregunta puntual sobre un paciente, pero la verdad que es una situación tremendamente común, así que me parece muy relevante la pregunta. Primero, ¿qué tipo de mareos? ¿No es cierto? Porque me imagino que si está en este simposio, la persona que hizo la pregunta ya le habrá hecho las pruebas de Hall-Pike, etcétera, etcétera. Porque un paciente que tuvo un accidente cerebrovascular, sea pequeño o no, por ahí estuvo en cama con la cabeza para abajo, etcétera, etcétera, y puede tener vértigo posicional. O sea que siempre hay que empezar de cero con el paciente y ver qué diagnósticos aparecen. ¿No es cierto? Asumiendo que todo eso ya fue descartado, entonces una de las cosas que puede pasar es lo que de alguna manera la FUE mencionó al principio, que es el hecho que nosotros, nuestra investigación al presente, con Diego Casque inclusive, es que nosotros pensamos que la enfermedad de sustancia blanca, o sea, la microangiopatía de la sustancia blanca, es una causa muy frecuente del mareo crónico del anciano. O sea, que y si el paciente ya tuvo un accidente cerebrovascular y tiene 80% de estenosis de la carótida, es muy probable que su cerebro refleje esa situación y tenga enfermedad de la sustancia blanca, estas hiperintensidades que se ven en la resonancia magnética. Con lo cual, digamos, eso también seguramente está jugando un papel. Y tercero es que a cualquiera de nosotros, si nos dicen, tuviste un accidente cerebrovascular, pero no te preocupes, va a estar fenómeno, todos nos empezamos a preocupar, nos empezamos a decir, un accidente cerebrovascular, eso es el principio del fin, ¿no es cierto? Es como tener una angina o algo así. O sea que de alguna manera el factor psicológico, el factor de sustancia blanca, ver que no haya alguna otra cosa en paralelo, porque tener un accidente cerebrovascular no quiere decir que el paciente no pueda tener una migraña vestibular, etcétera, etcétera. O sea, empezar con la neurotología otra vez, pero tener en cuenta la enfermedad de sustancia blanca, que ese paciente casi seguro que lo tiene, y no es solamente cuánto tienen, eso es complejo, y la cuestión psicológica. Muy bien, bueno, no hay más preguntas. Hay una pregunta más, perdóname, de Valeria Martínez. La podemos ver, lo podemos hacer al final, ¿no? Porque sí. Buenísimo, y le queda esa pregunta para el final y pasa entonces a dar la charla el profesor Diego Casque, que va a dar una charla acerca de PPPD, la experiencia de un especialista. Si Muchas gracias, Florencia. Creo que hay que facilitarme el
botón para compartirla. Fantástico, muchas gracias. Bueno, ¿se ve bien ahí la imagen? Bueno, un honor estar acá presente desde lo que es acá una lluvia, una garúa persistente londinense, para hablarles también de mareos persistentes, postural perceptual, que como esta pandemia que estamos todos sufriendo no respeta fronteras, y creo que es relevante para todo médico, neurólogo que ve pacientes en la clínica. Este es tal vez un chiste robado. Espero que me disculpe Adolfo por haber robado el chiste pero si bien en la fase aguda un ataque de vértigo puede cambiar la vida de esa persona, como ya hemos visto que mencionó Adolfo, el vértigo crónico puede destruir la vida del médico que tiene que tratar con ese paciente. Y eso creo que todos lo reconocemos como un problema importante en la neurología aguda y sobre todo creo que en la fase crónica. Estos mareos crónicos son difíciles, sin duda, de tratar, son pacientes realmente complejos, con normalmente una historia muy compleja también. Entonces, creo que eso dificulta mucho, no solo el diagnóstico, pero también el tratamiento y el pronóstico del paciente. Ahora, yo, a contrario de la charla de Adolfo, voy a hacer esta charla bastante libre de ciencia y un poco más hablar de la experiencia propia que tengo en el tratamiento de estos pacientes. Y espero poder proporcionar una estructura simple alrededor de la cual basar un diagnóstico confiable en estos pacientes con mareo funcional y que a su vez ayude un poco a construir un plan de tratamiento. Esto creo que es un ejemplo bastante común en los pacientes, esta sensación de que han sido tratados como si estuvieran locos, como si fuera un problema realmente imaginario en la cabeza de sí mismos, que no existe, que están bien. Y creo que esto para mí forma la base más importante del síndrome de triple PD. Creo que estos pacientes normalmente que presentan con mareo crónicos siempre han tenido alguna experiencia muy negativa al comienzo de ese viaje del mareo, ya sea en un episodio agudo, como dijo Adolfo antes, por ahí han ido a urgencias pensando que tienen un ACV o algo realmente muy grave, y los estudios son todos normales, y los médicos les dicen, mira, no pasa nada, tranquilo, anda a la casa, se te va a ir en un par de días, un par de horas, y creo que eso es cuando realmente empieza el problema, empieza a desarrollar el síndrome crónico. El mareo crónico, psicogénico, funcional, como uno quiera llamarlo, yo creo que ha existido siempre. Y lo que ha cambiado son las definiciones que usamos nosotros como médicos. Adolfo ya dio algunos ejemplos. Mucha gente solía llamar triple PD un mareo crónico subjetivo, el vértigo fóbico postural, el vértigo visual, este concepto de space motion discomfort. Y creo que todos estos conceptos realmente son muy parecidos y están bajo el mismo umbrella, paraguas de síntomas neurológicos funcionales. Y ahora, por supuesto, utilizamos el término triple PD. Y estos son conceptos que se publicaron como criterios de diagnóstico basados en el consenso del Comité de la Sociedad de Varani en el 2017. Y si bien, en mi opinión, sirven para homogenizar un grupo de pacientes en el ámbito académico, como todo criterio de diagnóstico, en la práctica clínica diaria de uno, cuando uno ve a un paciente, ya sea en urgencias o en la consulta, yo creo que uno debe aceptar alguna variabilidad dentro de un mismo individuo. O sea que es cierto que muchos pacientes tienen síndromes muy parecidos, pero existen algunas desviaciones de estos criterios. Y cuando uno ve al paciente, es importante asumir que pueden existir algunas variables
que no están específicamente dentro de los criterios de diagnóstico. Acá tenemos la tabla esta que muestra un poquito los síntomas que se ven en estos pacientes. El paciente típico, realmente, en mi opinión, puede ser joven, edad media o viejo, hombre o mujer, y suele tener episodios casi continuos, muchas veces persistente por lo menos 3 meses, y normalmente muy prolongados durante el día, o sea que no es necesario que se sientan siempre mareados, pero sí por una gran proporción del día van a sentir esta sensación de mareo, que suele ser muy poco específica. Es muy raro que estos pacientes refieran una sensación de vértigo rotatoria durante el día. Es mucho más común que sientan una sensación de malestar, un desequilibrio, una sensación de movimiento, ya sea que el mundo alrededor se mueve, o una sensación de movimiento interna en la cabeza. Se dice que un 5% de las liberaciones de médicos de cabecera tienen mareos constantes, o sea que es un problema realmente muy grave para la comunidad. Y es verdad, en nuestro caso, estos son datos que hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo. Un diagnóstico de triple PD se realiza en un 25 a 40% de las consultas de neurootología en nuestro centro. Y es un síndrome importante para el neurólogo general, porque es común, pero también porque, como dijo el doctor Lafue, causa una discapacidad sustancial en los dominios funcionales, ocupacionales y también los dominios cognitivos y socioeconómicos. Esta slide ya la mostró Adolfo, y es un poco para recordarles que el paciente típico con triple PD suele haber desarrollado un déficit vestibular periférico agudo, ya sea una neuritis vestibular o una migraña vestibular, y mediante la recuperación, que aquí vemos se va mejorando en cuanto al síntoma, el paciente empieza ya a desarrollar un tipo de mareo más persistente, pero tal vez mucho menos severo. Y a lo largo del tiempo uno nota unas fluctuaciones en la severidad del síntoma. Es muy raro que un paciente tenga el mismo nivel de discapacidad mediante el tiempo. Lo más común es que haya una fluctuación a veces muy importante y muy grande. Y ya como he dicho, suele ser una sensación de balanceo, de inestabilidad, una sensación de que el suelo ya no es firme bajo sus pies, y en muchos casos una sensación que es casi constante de movimiento propio. Y hay otros que pueden sufrir episodios vestibulares periféricos o centrales, como el caso de la migraña vestibular, que son recurrentes y superpuestos a los síntomas de triple PD más persistentes. Hemos ya hablado un poquito sobre este síndrome asociado al síndrome de triple PD, el Visually Induced Dizziness. No quiero aburrirlos hablando demasiado de esto, pero sí es cierto que es una característica muy frecuente de pacientes con triple PD. Y como ya dijo Adolfo Bronsen, son una sensación realmente de inestabilidad provocada por escenas visuales ricas o ocupadas como están en un supermercado, las vallas repetitivas, camisas a rayas, las luces de la discoteca, películas, tráfico, flujo del río, todas estas estímulos visuales fuertes. Y ahora creo que estamos empezando a entender un poquito más de qué va el síndrome de mareo crónico, triple PD. Estamos empezando a entender algunos de los mecanismos subyacentes de los síntomas. Y esta figura creo que muestra bastante claramente la interacción que existe entre un déficit estructural desencadenante, como lo es la neuritis vestibular, el BPPV, la migraña vestibular, y estas importantes variables psicológicas, como la ansiedad, el neuroticismo,
Y es a raíz de esta combinación de factores psicológicos con un déficit estructural que lleva al desarrollo de los síntomas más persistentes. Por lo tanto, el triple PD no es un trastorno en sí, sino es más bien un síndrome que puede ser causado por una variedad de trastornos diferentes, ya sean episodios agudos, episódicos, e incluso otros síndromes más crónicos que pueden estar presentes en paralelo al mareo persistente en el paciente. Y hay, como se puede ver acá, un número enorme de posibles causantes. Esto es tal vez la única imagen que les voy a mostrar que tiene alguna base científica, y creo que desde un punto de vista fisiopatológico son estos estudios de imágenes funcionales las que han identificado anomalías, porque es cierto que estos pacientes normalmente cuando uno los ve en la consulta tienen un examen físico normal, han tenido resonancias magnéticas normales, análisis de sangre normal, un VHIT normal. En sí, son problemas realmente que en Inglaterra llamamos de software, no es un problema de un hardware de la computadora, sino más bien el procesamiento que está erróneo, y la única manera realmente de llegar a eso es con equipos o imágenes que puedan visualizar la comunicación entre los centros corticales y subcorticales. Entonces, son estas imágenes de resonancia funcionales que han identificado anomalías, normalmente en la conectividad entre los centros visuales, que creo que explica mucho el por qué estos pacientes suelen tener una dependencia visual tan alta, con los centros vestibulares, por ende suelen tener una sensación de mareo, y las zonas límbicas del cerebro, emotivas, que creo que también explica por qué suelen desarrollar un nivel muy alto de ansiedad estos pacientes. Y creo que entonces es este problema de conectividad lo que realmente desencadena el problema para el paciente. Y es, desde mi punto de vista, también una cosa muy importante de explicar al paciente. Yo creo que en muchas ocasiones el hecho de que la resonancia sea normal, que el examen físico sea normal, es un gran problema para el paciente, que ha estado en muchos casos buscando una explicación física para los problemas, y es una fuente de frustración enorme el hecho de que no se encuentre nada, ¿no? Y creo que muchas veces estos pacientes se van de una consulta médica pensando que algo tiene que haber que no han encontrado todavía. Entonces buscan y muchas veces van referidos de un médico a otro, de una especialidad a otra, buscando algún médico que les dé una explicación física, un análisis de sangre normal, un vigita normal, algo. Y creo que si entiende el paciente que realmente el problema no es estructural, es un problema funcional y que eso no se puede ver en una resonancia típica, pero que sí hay cambios que se pueden ver cuando uno usa técnicas más de investigación. Yo creo que eso en mi experiencia ayuda mucho al paciente. Y los cambios que se suelen ver son una hiperactividad de los centros visuales en estos pacientes y una disminución en la actividad en los centros vestibulares. Y creo que lo que lleva a cambio estos cambios mismos en la corteza suele ser factores psicológicos en estos pacientes. Ahora bien, uno puede usar esta técnica de explicar al paciente en términos software, hardware, problemas de conexión funcional, pero también es cierto que se puede hacer algo físico en la clínica que ayuda no solamente al diagnóstico del paciente, pero también ayuda, me parece, para explicar al paciente lo que está pasando. Entonces, lo que yo suelo hacer en la práctica clínica es una prueba muy fácil de Romberg, ya creo que la describió Adolfo Bronsen, pero básicamente uno le pide al paciente que se pare con los pies juntos y le pregunta al paciente cómo se siente.
O sea, uno empieza tal vez a evaluar la parte más psicológica, subjetiva de la sensación que refiere. Y en muchas ocasiones el paciente, cuando se para con los pies juntitos y mirando con los ojos abiertos, siente tal vez una leve sensación de inestabilidad, pero el cuerpo no se mueve demasiado. Ahora, al cerrar los ojos, estos pacientes normalmente suelen referir una sensación bastante fuerte de movimiento. Sienten que el cuerpo está oscilando. En cambio, lo que uno ve, lo que uno observa, es que el paciente no se está moviendo en absoluto. Entonces, parece haber entonces un desajuste entre el balanceo subjetivo del paciente y el balanceo objetivo del cuerpo. Y esto para mí es importante, porque eso creo que toca en el corazón de este síndrome. Que hay en cierto modo un desajuste, un problema en la interpretación de las aferentes posturales en estos pacientes. El problema no es que el paciente se está moviendo mucho, entonces se siente desequilibrado. Al contrario, el problema es que la información que le llega al cerebro del paciente está mal interpretada. Yo creo que eso es lo que lleva al paciente a sentirse tan mal, que algo no funciona. Y en cierto modo eso es fisiológico. Existen y tienen que existir movimientos, micromovimientos del cuerpo para balancearse. Y cuando hay un problema de escala, ese aferente que le entra al cerebro se magnifica, y un movimiento leve del cuerpo hacia un costado, para el paciente es un movimiento enorme. Entonces, claro, se sienten desequilibrados por eso. Y esto me lleva un poco a hablar de la contraparte del síndrome funcional vestibular. Y esto lo hemos visto un poquito ya con Adolfo, que es el problema de la enfermedad de vasos pequeños, que también a veces se conoce en Inglaterra como white matter hyperintensities o asimismo como leucariosis. Y es un término que se utiliza para describir las lesiones hiperintensas blancas que se ven en la resonancia magnética y que afectan a los tractos subcorticales de sustancia blanca. Bueno, este es un estudio que hicimos con el grupo de Adolfo en Charing Cross en pacientes con lo que se suele llamar unexplained dizziness. Son pacientes ancianos que se sienten mareados persistentemente, continuamente, pero que no tienen ninguna anormalidad ni en el examen físico ni en las pruebas vestibulares, pero que sí tienen un nivel alto de leucariosis en la resonancia. Aquí lo he cambiado a triple PD porque creo que este concepto también existe en estos pacientes, pero el estudio que hicimos, estos puntitos que ven acá verdes, son estos pacientes con mareos inexplicados. Y lo que sucede en estos pacientes, que también creo que ocurre en pacientes con triple PD, es un cambio en la percepción del movimiento del cuerpo. Entonces, para un movimiento, digamos, de 180 centímetros del tronco, el paciente tiene una percepción de inestabilidad acá de 5. ¿no? El rango acá es de 0 a 10. Este es el nivel de inestabilidad y este es el nivel de movimiento objetivo del cuerpo con posturografía. Ahora, en los pacientes con triple PD o bien con enfermedad de pequeños vasos, para el mismo movimiento del cuerpo, de 180 centímetros, el nivel subjetivo de inestabilidad aumenta a 7. O sea, acá lo que ha cambiado no es el movimiento físico del cuerpo, sino la interpretación de ese movimiento, la percepción subjetiva. Y esta es la razón por la cual cuando uno ve al paciente en la clínica y le pide hacer un Romberg, es muy importante preguntar, no solamente observar lo que ocurre, pero sino preguntarle al paciente cómo se siente al moverse. Y esto creo que ayuda un poquito también en la fase del tratamiento, que voy a explicarlo un poquito más adelante. Quería expandir un poquito esto porque me parece interesante que los pacientes que nosotros vemos con mareos inexplicados, ancianos con enfermedad de pequeños vasos, como se ve acá, tienen un síndrome clínico muy parecido
a aquellos con triple PD. Y yo creo que tal vez exista un mecanismo parecido entre ambos. Nosotros con Adolfo habíamos explicado un esquema para los mareos inexplicables en enfermedad de vasos pequeños, que a nuestro parecer es una enfermedad de desconexión, una desconexión entre áreas que procesan movimientos, áreas vestibulares corticales, córtico-subcorticales, como ocurre aquí, o también córtico-corticales, una desconexión entre una corteza y otra. Y creo que también en estos pacientes más ancianos existe una desregulación de la presión arterial central, que tal vez no se vea en los pacientes con triple PD, pero es algo que es bastante difícil de monitorear en la fase clínica. O sea que creo que existen estos dos síndromes muy parecidos en la clínica, uno con una afectación estructural que uno puede ver en una resonancia, y los otros con una afectación funcional, que no se ve en la resonancia magnética normal. Creo que esto explica un poco los síntomas que aquellos pacientes refieren. Quería pasar un poquito a el manejo general de los pacientes con el vértigo crónico. Yo creo que en cierto modo esto se aplica al tratamiento del paciente con mareo de cualquier etiología. Lo más importante, como ya hemos dicho entre los tres que hemos dado las charlas hoy, es la explicación. Explicarle bien al paciente lo que está pasando. Pero explicarlo en términos que ellos entiendan. Voy a pasar un poquito al inglés para explicarme mejor, porque son conceptos que en mi cabeza los tengo mucho más claros en inglés, pero la explicación tiene que estar alineada con lo que el paciente cree, con las creencias del paciente, lo que yo llamo el belief system del paciente. No sirve darle una explicación al paciente de algo que nosotros creemos si el paciente tiene una teoría totalmente distinta de lo que está pasando. Entonces, no es solamente explicarle con términos fisiológicos de lo que conocemos. Yo creo que eso es importante tenerlo en mente. Pero lo que ayuda más para el paciente es empezar alineándose con las creencias de él. Entonces, yo siempre empiezo mi consulta con esta pregunta. ¿Qué cree usted que está pasando? ¿Qué siente usted que está pasando? ¿Qué opina de los síntomas que tiene? ¿Qué le han dicho? Porque entrando en la creencia del paciente en cuanto al síntoma que tiene, creo que es la única manera de poder formar una explicación racional que el paciente entienda. Y sobre todo que el paciente crea. Porque mucho de esto depende de la confianza que el paciente tiene con el médico. Y si uno no establece esas creencias al principio, es muy difícil después alinear la explicación a lo que el paciente cree que está pasando. Entonces una explicación tiene que ser racional, pero alineada a la creencia del paciente. También es importante no olvidar que hay que tratar los síntomas asociados al mareo, ya sea un dolor cervical, la migraña, la hipotensión ortostática, problemas más grandes psicológicos, y también pensar un poquito en la fisioterapia asociada, porque tienen problemas de la marcha, otros problemas paralelos. Lo que no sirve en estos pacientes suelen ser usar medicamentos antivertiginosos como la betahistina, como la sinaricina. Esas drogas realmente no ayudan en absoluto acá. Esto es un síndrome funcional que requiere más que nada un tratamiento basado en la psicología, pero con un componente importante que voy a hablar ahora de terapia. Han habido algunos estudios que exploraron las terapias farmacológicas para el triple PD, incluido el uso de sertralina, un antidepresivo, ya sea sola o en combinación con terapias cognitivo-conductuales. Y estos han demostrado un beneficio, en mi opinión, marginal del tratamiento combinado. Y es cierto que hay muchos neurotólogos en el mundo entero, creo que usan
medicamentos antidepresivos para pacientes con trastornos de mareo funcional. En mi experiencia, la estrategia de tratamiento más eficaz requiere una combinación de terapia cognitivo-conductual aplicada específicamente a la terapia física. Yo creo que la terapia física sola, vestibular, no suele ayudar a todos los pacientes. Y a su vez creo que la terapia cognitiva-conductual sola, tampoco. Incluso tampoco, en mi opinión, cuando la combinan con antidepresivos. Es un problema realmente de movimiento. Es un problema que requiere, para el tratamiento, movilizar al paciente. Porque estos pacientes, como dice el síndrome, es un problema postural, es un problema dinámico. Uno no puede sentarlo al paciente en una camilla y explicarle lo que está pasando y esperar que el paciente se levante y se vaya entendiendo el problema y que se le va a ir todo. Tiene que moverse el paciente, tiene que moverse, y al moverse tiene que empezar a explorar con el médico o el terapeuta, tiene que empezar a explorar lo que está sintiendo. ¿Por Diego, qué quedan me siento 5. así? Gracias. ¿Por qué me siento así? Entonces, al combinar una terapia física con una terapia conductual cognitiva, yo creo que ahí empieza el paciente a entender lo que está sucediendo de veras y empieza la mejoría. Estas son algunas de las drogas que se han utilizado y sí es cierto que en algunos pacientes son muy útiles, sobre todo cuando existe un problema psicológico más fuerte que requiera tratamiento con medicamentos. Entonces, en resumen, para mí lo más importante es la explicación y usar lo que yo llamo una terapia cognitiva física, Cognitive Physical Therapies, para el tratamiento de estos pacientes. Para concluir, triple PD es un síndrome de vértigo persistente crónico, es muy común en ámbitos neurológicos generales y una de las causas más comunes de referencia de los centros nuestros de neurootología, muchas veces con raíces vestibulares periféricas o centrales, y que se lleva a cambio por una disfunción funcional entre áreas visuales y vestibulares y perpetuadas a través de variables psicológicos. Y el tratamiento requiere, en mi opinión, una terapia física cognitiva a la que se le puede sumar fármacos antidepresivos. Voy a terminar ahí y, por supuesto, estoy dispuesto a preguntas si las hay. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Si hay tiempo para algunas preguntas, no muchas. Bueno, hay muchos comentarios de que muy buena la charla, excelente explicación, les parece, sobre todo la alineada con la creencia del paciente, eso de que hay que preguntarle qué es lo que el paciente piensa. Esa explicación les gustó a la gente. Bueno, no hay preguntas por ahora, sino si queda alguna pregunta la podemos contestar al final. ¿Puede ser, Diego? Por supuesto, bueno, sí. Entonces pasamos con el doctor Gualtieri, que va a hablar de vestibulopatía bilateral. Ahora empiezo, un momentito que voy a tratar de compartir la... Bien. Bueno, para hablar de vestibulopatía bilateral, que es otro gran grupo de pacientes con mareos crónicos, vamos a empezar presentando un paciente. Esta es una mujer de 67 años que presentaba mareos episódicos de muchos años de evolución, que duraban segundos a horas, sin otros síntomas asociados. No había patología coclear, no había cefalea, no había ningún otro síntoma. Progresivamente, este cuadro va evolucionando hacia un mareo continuo, que lo describía como inestabilidad, y que estaba presente fundamentalmente mientras estaba parada o caminando.
cedía al sentarse o acostarse. En la evaluación clínica, nosotros pudimos comprobar que había una ausencia de estamos espontáneo o evocado. El impulso cefálico, como ustedes pueden observar en el video, era positivo en forma bilateral, con una inhibición del reflejo oculovestibular normal, que descartaba patología central, en cierto modo, con un ROME positivo y la marcha lenta e insegura. En ese contexto y con un diagnóstico presuntivo de una vestibulopatía bilateral, ya que este es el cuadro típico del paciente con una vestibulopatía bilateral, se le solicitó un video impulso cefálico, que en mi opinión, y en eso coincido con Adolfo, sirve para el diagnóstico, no sirve para el pronóstico en general. Y podemos comprobar acá que esta paciente tenía un compromiso de los 6 conductos semicirculares en forma importante. La resonancia se le hizo más que nada para descartar algunas de las causas que pueden provocar el cuadro, como después vamos a ver, pero no hace diagnóstico de la patología. De hecho, para hacer el diagnóstico nos basamos en los criterios publicados por la Bahrain Society recientemente, donde ellos informan que es un síndrome vestibular crónico manifestado por inestabilidad, sumado oscilopsia, o bien empeoramiento en la oscuridad o un terreno irregular. Estos síntomas deben desaparecer mientras el paciente está sentado o acostado, y además debe comprobarse una disminución del reflejo vestibular Urbor bilateralmente, ya sea por el video impulse, por el test calórico o por el sillón rotatorio. Yo lo puse en ese orden así, específicamente porque en mi opinión, nuevamente, el VIGIT es el primer estudio para hacer. Principalmente por esto que vamos a ver acá, donde vemos que el impulso cefálico va a usar fundamentalmente frecuencias altas, mientras que las calóricas frecuencias muy bajas, que son no fisiológicas. Y si bien la silla rotatoria se acerca mucho a los movimientos que podemos hacer en la vida cotidiana, en la práctica diaria no está disponible en general. Y como dijo Adolfo, el estudio del VIGIT es un estudio rápido, que puede además, con respecto a la silla rotatoria, evaluar los conductos semicirculares verticales, que son un aspecto importante en la evolución del paciente. Ahora bien, en la práctica se han observado un número muy importante de patrones de compromiso de la vestibulopatía bilateral. Los criterios de Bahrain solamente consideran los conductos semicirculares horizontales y con un valor menor a 0.6, un poco más bajo de lo que usualmente consideramos nosotros, que es 0.8. Pero podemos ver acá que además puede estar configurado solamente los horizontales. Esto sería fácilmente detectable con el test calórico seguramente, pero hay otros patrones como este que compromete los 2 conductos semicirculares posteriores. Esto no se detecta con el test calórico. Hay otros donde están respetados los conductos semicirculares anteriores, en algunos casos solamente uno respetado, y este caso que es muy raro, muy infrecuente, donde se comprometen los 2 conductos semicirculares anteriores y horizontales. Esto quizás podría ser una vestibulopatía provocada bilateral por una neuritis de rama superior. Pero la verdad que es difícil, este paciente no quedaba clara historia clínica, de manera que no podemos asegurarlo. En nuestra experiencia hemos hecho un análisis de nuestro grupo de pacientes con lo que nosotros llamamos disfunción vestibular bilateral, porque solamente un 23% cumplía los criterios que la Bahrain pone para el video impulse, con valores menores de 0.6. Había un importante número de pacientes con solamente los posteriores comprometidos y otros que tenían solamente comprometidos, ¿no es cierto?, los horizontales. Por eso ponemos bilateral disfunción, o sea, disfunción bilateral y no vestibulopatía bilateral. En los pacientes que tenían vestibulopatía bilateral, siempre refiriéndome a los criterios únicamente del VIGIT menor de 0.6, como pone la Bahrain Society, el 70% tenía comprometidos los 6 conductos semicirculares. Pero había un grupo también importante, un 30%, que tenía unas distintas combinaciones, correspondiendo al 15% solamente los posteriores. El SIM también es un estudio que está en boga en este momento y no hay mucha evidencia acerca de la utilidad del mismo. Desde el punto de vista práctico, acá tenemos un caso donde tenemos una vestibulopatía bilateral, pero hay un franco compromiso, ¿no es cierto?, del conducto semicircular horizontal izquierdo, a diferencia del derecho que tiene bastante buenas ganancias, a pesar de que hay sacádicos compensadores importantes. Fíjense que en el GIMP
está muy comprometido el izquierdo, pero tiene buena compensación del derecho. A diferencia de otro caso, donde tiene un compromiso prácticamente simétrico, y el GIP muestra eso. En mi opinión, aunque no tengo evidencias científicas para esto, porque no hay mucho estudiado, yo creo que este paciente, fundamentalmente el GIP le sirve al rehabilitador. Este paciente con poca función vestibular quizás deba poner el énfasis en la compensación y en la adaptación, no tanto, en la habituación y en la sustitución, porque no hay mucho para compensar en el reflejo oculovestibular. Este otro, que tiene un conducto semicircular horizontal bastante bueno, quizás pueda compensar mejor ese déficit. Algo parecido a lo que ocurre cuando hay, ¿no es cierto?, una lesión unilateral que compensa bastante bien. Obviamente esto es una opinión personal y no tiene, ¿no es cierto?, un fundamento científico porque no está estudiado. Ahora, la vestibulopatía bilateral no es solamente el problema de la sinopsia y la inestabilidad. Hay una serie de muchos otros síntomas relacionados con la misma y que los pacientes se quejan habitualmente y que usualmente es ignorado o desjerarquizado o no investigado por los médicos. Ello comprende una serie de circunstancias como dificultades para el multitasking. El paciente posiblemente pueda caminar y masticar un chicle, pero tiene muchas dificultades y tiene que hacer otro tipo de actividades, como hablar por teléfono y manejar, etcétera, etcétera. Esta es una queja común de los pacientes. Lo otro es el brain fog, ese embotamiento cefálico, la sensación de confusión o de dificultad para pensar claramente, igual que el incremento de la ansiedad espacial. Este trabajo, presentado hace unos pocos años por el grupo de Brand, deja claramente especificado por una serie de test de ansiedad espacial que estos pacientes tienen gran dificultad, ¿no es cierto?, con la orientación espacial, y eso genera un importante, ¿no es cierto?, incremento de la ansiedad en él. El otro gran capítulo es el temor a las caídas. Estos pacientes son muy aprensivos con respecto a salir a la calle por temor a caerse, lo cual está bien, pero hay que tener en cuenta de que si el paciente se queda en su casa y es sedentario, difícilmente se va a recuperar. Otro trabajo muy recientemente publicado es este, donde muestra los síntomas relatados por los pacientes con vestibulopatía bilateral, y donde vemos que dentro de los síntomas físicos, al lado de los esperables, como pérdida de equilibrio, movimientos de la cabeza rápido que generan, ¿no es cierto?, de estabilidad, problemas de la visión, hay muchos otros relacionados más con la esfera emocional, como por ejemplo la sensación de tener la mente ocupada, la sensación, ¿no es cierto?, problemas para el sueño, etcétera, etcétera, el cansancio, que hace más a una tensión permanente del paciente y que se atribuye a que el paciente pone muchos recursos en controlar el equilibrio. De la misma forma, dentro de los síntomas cognitivos, fíjense que aparece otra vez la dificultad para hacer pruebas, ¿no es cierto?, simultáneas, y dentro de los emocionales predomina la tristeza, el miedo, la bronca, digamos, la sensación de rabia por lo que le pasa, mientras que otros síntomas son mucho menos importantes. De manera que, si bien el miedo a las caídas es muy entendible, va a ¿no es cierto?, discapacitar al paciente en su vida cotidiana. Y no creo que sea una fobia como deja establecido acá, porque el paciente que se cayó y se quebró una cadera va a quedar con un gran temor a la caída. El problema es que esto lleva a que el paciente se restrinja en su domicilio, tenga una mayor, ¿no es cierto?, un mayor sedentarismo, que a su vez provoca aumento de peso, disminución de fuerza muscular, aumento de la rigidez de las articulaciones. Todo ello lleva a que sea más frecuente, ¿no es cierto?, la probabilidad de una caída. Y si bien hay una serie de circunstancias que nosotros vamos a decir al paciente que no debería hacer, tenemos que decirle que debe cambiar ese miedo por el cuidado. Tener cuidado de agarrarse, de usar un bastón, y que tiene que tratar de estar más dispuesto a caminar y hacer actividad física que al miedo a las caídas, porque eso va a llevar a un círculo vicioso donde lo va a poner en mayor riesgo de esas caídas. En cuanto a la etiología, la mayoría son de etiología idiopática. Si bien puede haber una serie de causas que todavía no podemos diagnosticar, las conocidas son, como todos sabemos, la toxicidad, tanto por aminoglucósidos como citostáticos, y otros como la amiodarona y otros tóxicos que están apareciendo. Los cuadros por meningitis o post-meningitis en realidad, y una serie de causas neurológicas, como vamos a ver ahora. Voy a mostrar una serie de casos. Este es un paciente que vino con un déficit, un desequilibrio crónico,
donde en el VIGIT veíamos un déficit vestibular bilateral incompleto, tenía, como pueden ver acá, relacionado con el VIGIT, una diferencia en el SHIMP. Esta paciente tenía, además, hipoacusia bilateral, por lo cual la resonancia nos mostró compromiso de los nervios cocleares bilaterales, en lo que correspondía a una neurofibromatosis 2. El CANVAS es otra entidad rara, pero que tenemos que tener en cuenta porque no siempre es periférico. Sumado al cuadro periférico que vemos en el impulso cefálico, vamos a encontrar que el paciente tiene nistagmus de rebote, tiene nistagmus evocado por la mirada, hay una alteración en la inhibición del reflejo vestibulocular, vamos a encontrar atrofia a nivel del cerebelo, y para completar, compromiso neuropático sensitivo para completar lo que es el síndrome de CANVAS. O sea, hay que investigar al paciente y revisarlo en forma completa, no quedarse solamente con el impulso cefálico clínico. Otra causa relativamente rara, pero que siempre hay que investigar, es la posibilidad de que tenga una siderosis superficial del sistema nervioso, especialmente si hay un compromiso coclear asociado en forma progresiva a la falla vestibular. Y este es otro caso interesante. Viendo clínicamente, nosotros hicimos otro caso de vestibulopatía bilateral. Pero no se olviden que estos son estudios complementarios, deben complementar a la clínica. Este era una paciente joven que tuvo un cuadro vestibular agudo y donde tenía una clínica unilateral del lado izquierdo. El VIGIT mostró esto, lo que llevó rápidamente a hacer una resonancia que mostró una placa de esclerosis múltiple a nivel del pedúnculo cerebeloso. Bien. Hablemos un poco de la frecuencia, que es importante saber cuánto impacta esto en la población de mareos. Este es un estudio recién también muy importante porque son casi 25.000 pacientes, aunque derivados de una clínica fundamentalmente neurológica de Corea. Ellos encontraron que esta vestibulopatía bilateral corresponde al 1.4 de los casos. Esto está en contraposición con la mayor parte de la bibliografía, lo pongo porque es una estadística muy importante y para demostrar que a veces hay que ver con cuidado las mismas, porque puede haber bias. Este es otro trabajo, también bastante reciente, y que comprende casi 25.000 pacientes del grupo de Alemania, donde ellos encuentran que la vestibulopatía bilateral corresponde al 6.7%. En mi opinión, esta es la cifra más aproximada, porque entre el 5 y el 7% es la coincidencia de la mayor parte de los autores. Y por fin, bueno, y para terminar, vamos a hablar del tratamiento. Esto me lo han facilitado mucho ya Adolfo y Diego cuando han hablado, porque además de la rehabilitación vestibular, hay que explicarle muy bien al paciente que esto va a ser por tiempo prolongado, en el caso de ellos, porque tiene una patología crónica, ¿sí? Y clarificar objetivos, que el objetivo no es cuándo y cuánto se va a recuperar, sino de que logre una mejoría progresiva, que sea autónomo en sus actividades y que fundamentalmente está orientado, ¿no es cierto?, a disminuir el riesgo de caídas. Que esto va a llevar tiempo y explicarle y dejarle claro de que si bien el cuadro es crónico, existen muchas posibilidades de que el cuadro vaya mejorando y que es difícil de que después de muchos meses o un año el paciente tenga que seguir en silla de ruedas o agarrando un andador, que es posible que pueda llegar a tener cierta autonomía, va a depender obviamente de la edad del paciente, de su estado físico general, de su compromiso con el tratamiento, porque hay que explicarle que si él no hace la rehabilitación vestibular, no va a mejorar. Es muy importante la relación médico-paciente y tomarse el tiempo de explicar todo esto al paciente. Y obviamente, como ya se dijo en otra charla, tratar las comorbilidades, tanto físicas como psicológicas. Es fundamental para lograr un objetivo global de mejorar la calidad de vida del paciente y lograr una recuperación funcional del mismo. Bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar preguntas, tanto de la charla como de las anteriores que han quedado pendientes. Muchas gracias, Francisco Gualtieri. Quedaron algunas, no sé si hay algunas preguntas de esta charla. Quedó una pregunta de Valeria Martín, de la charla de Adolfo era, pero creo que también la puede contestar Diego. Pregunta si quería saber si en la experiencia de ustedes hay relación entre ansiedad y depresión de las patologías vestibulares, si hay algún tipo específico de patología vestibular que tenga, entiendo yo, mayor relación con depresión y ansiedad.
¿Se entendió la pregunta o la repito? Sí, creo que se entendió. No sé si yo por ahí puedo empezar y después de paso a Adolfo. Yo no creo que exista una enfermedad específica vestibular que tenga mayor o menor relación con ansiedad. Creo que cuanto más crónico se hace la enfermedad, más factible sea que el nivel de ansiedad suba. Yo creo que muchos pacientes que tienen problemas vestibulares, incluso aquellos que tienen un episodio agudo, suelen tener niveles muy altos de ansiedad. Y si uno puede tratarlos a tiempo y bien y le da un diagnóstico concreto al principio, muchas veces se disminuye la ansiedad. Yo creo que la ansiedad está más ligada a la cronicidad del síndrome y a la severidad de los síntomas. Pero no veo que haya una enfermedad específica que tenga niveles más altos que otras de ansiedad. Bien, otra pregunta, me parece que quedó de tu charla, Diego. ¿Se han realizado estudios, pregunta Emilio, perdón, ¿se han realizado estudios acerca de la función o disfunción de receptores propioceptivos? En pacientes con triple PD. Entiende, sí. Que yo sepa, no específicamente. Creo que el problema es que los pacientes con triple PD tienen un rango enorme de edades. Entonces sí es cierto que tal vez haya gente avanzada que tengan problemas propioceptivos mayores a aquellos que son más jóvenes, pero creo que no esté ligado eso al síndrome en sí. No creo que haya, creo que es un problema realmente funcional del cerebro, no de la propiocepción. Quería hacer una pregunta, Diego. Ustedes, además de la terapia cognitiva conductual y la medicación con IRS, sertralina u otros, ¿no asocian la terapia física a esos dos elementos? Sí, nosotros tenemos la suerte de tener una fisioterapeuta que está entrenada en tratamientos psicológicos. Entonces muchas veces solemos hacerle una combinación de tratamientos y por eso yo suelo usar este término de terapia física cognitiva, porque están muy asociadas. Ahora, yo no suelo darle a todos los pacientes medicación. Yo creo que tengo una minoría de pacientes que reciben medicamentos por ansiedad o depresión, pero la mayoría de los pacientes que tenemos con triple PD tienen una terapia más que nada física con elementos cognitivos. Bien, gracias. Y una pregunta para Adolfo. Quizás, lo dijiste en tu charla, lamentablemente tuve problemas de conexión y me perdí parte de la charla, pero te quería preguntar si ustedes detectaron o evaluaron en realidad en ese trabajo si la migraña, no como migraña vestibular, sino como migraña de enfermedad, tenía alguna influencia en la mala evolución de estos pacientes con una patología vestibular aguda. Sí, gracias, Francisco. Varios comentarios. Respecto de la pregunta, hicimos teníamos un cuestionario que lo hemos usado más de una vez, creo que son 5 o 6 preguntitas para descartar migraña en los pacientes. Y no hubo diferencias significativas. Pero estoy de acuerdo, y esto vuelve un poco a la pregunta que alguien hizo respecto a si hay alguna patología que tenga alguna patología vestibular que tenga más repercusión sobre la ansiedad, etc. Y lo que muchas veces todos decimos es que son a veces los pacientes con la migraña vestibular, yo creo que Diego también va a estar de acuerdo con esto, de alguna manera es como que hay porque hay tanto síntomas crónicos de la migraña que no son vértigo como tal, pero que están un poquito inestables, se sienten un poquito nauseosos, que les molesta la luz, etc. O sea que, y si esos pacientes encima tienen un poquito de mareo como parte de la triple PD, del triple PD, entonces me parece que tienen una propensión un poco mayor. Creo que hubo un estudio de Marianne Dietrich, que ella estudió eso formalmente y concluyó que realmente comparado, por ejemplo, con BPPV o BPPV,
los pacientes con migraña tenían una tendencia mayor a síntomas crónicos, ansiedad, depresión. Y también los americanos de Joe Furman y de Pittsburgh, ellos crearon un término que ahora nadie usa, pero yo sí uso, lo uso con los pacientes muchas veces, que es el término MARD, M-A-R-D, que quiere decir Migraine Anxiety Related Dizziness. Son esos pacientes que el componente migrañoso mezclado con el de ansiedad está ahí dando vuelta todo el tiempo y nunca se siente bien por una cosa o por la otra. Y a veces lo uso con ellos y le digo, mire, esto no quiere decir que, yo fui al doctor Kass que me dijo que tenía PPPD y vengo acá y usted me dice que tiene MARD. ¿Quién está equivocado? Bueno, no me refiero, le digo, usted tiene los dos diagnósticos, pero el componente migrañoso en su caso es prominente y requiere tratamiento adicional y le digo, mire, hay un grupo en Estados Unidos que hace un tiempo usó ese nombre específico, MARD. Yo a veces lo uso para los pacientes. Sí, gracias, doctor. La pregunta iba porque uno sabe que la migraña tiene mayor sensibilidad visual, ¿no es cierto? Tiene mayor tendencia a tener esa mayor mareo provocado por movimiento, cinetosis, y que es un grupo de pacientes, los migrañosos, que tienen un alto grado de ansiedad, con lo cual uno esperaría que quizás tuvieran cosas. Uno también ve en la práctica, en mi experiencia al menos, no tengo cifras, pero sí ve que los pacientes migrañosos son los que tienen mayor dificultad para recuperarse. Y esta sigla de MARS, yo coincido con vos, yo también perdí un poco no tiene prensa, pero es muy útil. Yo también lo busco y lo veo en los pacientes y lo utilizo. Sí, sí. La estadística se podría hacer, es interesante, porque dicen que la incidencia de migraña en la población general es 25%, en los médicos es 50% y en los neurólogos es 75%. Entonces habría que hacer un estudio en los neurólogos que tienen problemas vestibulares, cuántos de ellos desarrollan PPPD, etcétera, etcétera, porque la incidencia de migraña parece ser mucho más alta. Pero aparte de ese chiste, que tiene algo de realidad, lo que quería decir es, no sé si están familiarizados con ese dicho que se dice en inglés, que es good news and bad news, ¿no es cierto? Siempre la gente quiere saber lo que son buenas noticias, lo que son malas noticias. Cuando la gente tiene la vestibulopatía bilateral, le digo, mire, en general todas las cosas van a estar peor, digamos, pero si usted trabaja, etcétera, va a estar mejor. Ahora va a haber una cosa que está mejor que antes. Los pacientes con vestibulopatía bilateral, por ejemplo, pueden dedicarse, los que tienen dinero, a hacer cruceros, porque la única cosa que mejora dramáticamente cuando uno tiene vestibulopatía bilateral es que no tenés más cinetosis. La cinetosis, por definición, necesita que uno tenga un sistema vestibular intacto. O sea que si el paciente tiene plata, puede tranquilamente ir en ese crucero que siempre quisieron ir a las Islas Malvinas, porque por más que se mueva el bote en el canal de Beagle, no van a estar mareados cuando todos los demás van a estar vomitando por la borda. Así es. Pero ¿y cuando no haya COVID? Una pregunta de Federico, pregunta sobre la asociación entre vértigos y mareos con los cambios en la presión atmosférica. No sé si alguno quiere contestar. Paso, pero si hubiera que decir algo, hay gente, viste que los desencadenantes, los triggers para migraña son múltiples y hay mucha gente que su migraña tiene que ver, en Italia, por ejemplo, la gente sabe que cuando tienen el siroco, por ejemplo, ese viento que viene de Sicilia, del norte de África, etcétera, la migraña aparece más. O sea que hay cambios atmosféricos que movilizan la migraña, eso se sabe desde tiempo inmemorial. Si a lo mejor, digamos, el síndrome vestibular tiene que ver con la migraña y con el PPPD y con el MARD y todo eso, tiene que ver. Pero yo no sé ningún estudio serio que haya investigado eso. No sé si alguno de ustedes lo sabe, yo no conozco. No, yo tampoco. Coincido con tu visión de que quizás puede influir en pacientes migrañosos y que genere un cuadro de mareo, vértigo, un cuadro vestibular en pacientes migrañosos, pero en otro contexto no lo conozco. Hay una pregunta que creo que va para vos, Adolfo. Preguntan sobre la dependencia visual, si es una condición inherente a cada individuo. ¿Inherente qué? A cada individuo. O sea, idiosincrática. Claro. Sí.
Sí, yo creo que es idiosincrática, pero eso no quiere decir que sea genética, ¿no? Idiosincrática quiere decir que es propia de cada individuo, pero no solo de sus genes, sino también de su historia personal. El que inventó el concepto de dependencia visual fue un psicólogo americano de los años 40, que era Horace Witkin, que hizo el trabajo fundamental, que yo de casualidad realmente tropecé con su trabajo cuando estaba desarrollando estas ideas y me di cuenta, esto es fantástico para explicar los problemas que tienen algunos de nuestros pacientes. Cuando Witkin hizo muchísimo trabajo con la dependencia visual, digamos, fue el que inventó el término, entre otras cosas, y estudiaba distintas poblaciones. Y una de las cosas que había documentado en su momento, en los años 40, 50, es que la dependencia visual era mayor en las mujeres que en los hombres. De alguna manera, digamos, ahí es cuando empezó de alguna manera a tener problemas, porque, digamos, en los años 50, cuando empezó la cuestión del feminismo, etcétera, y mostrar que había diferencias fisiológicas entre el hombre y la mujer, etcétera, de alguna manera Witkin, así es como empezó su caída de alguna manera. Pero ahora sabemos que eso cambió, porque precisamente las mujeres de los años 40 y 50 se suponía que tenían que quedarse con las mamás haciendo las tortas y jugando con las muñecas y no ir a subir a los árboles, jugar a la pelota o al rugby o lo que sea. Ahora que las mujeres hacen lo mismo o más que los hombres, el problema de la dependencia visual también cambió en las mujeres. O sea que es genético y es también developmental, o sea, depende del tipo de actividad que uno haga. Por ejemplo, se sabe que los deportistas de alto nivel nunca son dependientes visuales, porque la regla número 1 en cualquier deporte de pelota es mantener la visión sobre la pelota en movimiento, o sea que no usan la visión para orientarse, la orientación es de manera vestíbulo propioceptiva, por decir así. O sea que tiene que ver con la educación, el entrenamiento y probablemente con los genes también. Perfecto. Y bueno, me parece que ya las otras están repetidas, las otras preguntas. Estoy buscando para arriba, pero me parece que ya las fueron contestando a medida que contestaron todo esto. Quería hacer un comentario a la pregunta que respondí al final, que así como la dependencia visual depende de el desarrollo personal del individuo, etcétera, eso mismo hace que la dependencia visual se cambia para mejor, se reduce con la rehabilitación. Cuando, digamos, una de las cosas que nos hizo hacer el estudio de la rehabilitación visual es que aún en sujetos normales, cuando los exponíamos a esos estudios, a esos estímulos visuales rotatorios repetidos, etcétera, el grado de dependencia visual en esos sujetos normales mejoraba. O sea que los pacientes cuando hacen la rehabilitación vestibular también mejora la dependencia visual. O sea que así como puede, digamos, incrementarse, también puede reducirse por la acción de la fisioterapia, ¿no? Bueno, muchos saludos y muchas felicitaciones acá en el chat por las charlas que fueron muy claras. Gracias. Gracias Florencia, Gualtieri y Lafue por organizar este simposio. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por participar. Gracias a ustedes por participar. Fue un honor para nosotros. Exactamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos por participar. Bueno, los saludo, doy por finalizada la actividad. Chao. Muchas gracias. Chao, José.